En este particular viaje que comenzábamos la semana pasada, con el objetivo principal de analizar las posibles consecuencias que el Brexit tendrá para nuestra comunidad, dimos saltos importantes en el tiempo. Partimos del momento actual en el que nos encontramos. Para ello, realizamos un breve análisis de las claves de este divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. Entendimos los antecedentes. Reino Unido nunca ha tenido ni el deseo ni el sentir de formar parte de este proyecto europeo más allá de los intereses económicos que pudieran vincularles, y la prensa británica no ha hecho mucho por favorecerlo. Así nos lo explicaban algunos de los expertos con los que hablamos, quienes también nos ponían en situación sobre las grandes dificultades a las que se enfrenta Europa en este complejo proceso: la pérdida de un aliado económico y político de primer nivel o el peligro de que los derechos de los ciudadanos europeos, tal y como los conocemos, puedan desaparecer. Pero también Reino Unido se lleva su parte. ¿Pueden realmente hacer frente a este mundo globalizado desde la individualidad? ¿Marcharse de Europa les debilita? ¿Cómo van a solucionar el problema de la frontera entre las dos Irlandas? Y en medio de estas preguntas ahondábamos en las consecuencias directas que este hecho tiene, por ejemplo, para las empresas de Castilla y León. El Brexit, por de pronto, hará más difícil la comercialización de los productos de nuestra tierra en el mercado británico. Así nos lo contaban en Industrias Maxi, aunque su respuesta estaba cargada de decisión y lucha, muy propias de nuestra tierra para seguir adelante. Debe ser parte de nuestro carácter: innovador, arriesgado, líder. O al menos esas son algunas de las virtudes que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Y precisamente hicimos hincapié también en todo lo que nos une a nuestra comunidad con Reino Unido desde el punto de vista histórico. Desde las primeras relaciones políticas y comerciales, gracias a los matrimonios reales bien avenidos, hasta nuestras aportaciones culturales, como la creación de colegios católicos en Castilla para formar a sacerdotes ingleses, o también las académicas. He ahí el inigualable ejemplo de la Universidad de Salamanca. Y precisamente en Salamanca conocimos a una estudiante inglesa que ha disfrutado durante todo un curso de su beca Erasmus. Por cierto, uno de los temas sobre los que más se ha hablado y que más preocupan del Brexit. ¿Pueden desaparecer y dejar de garantizar que estudiantes de cualquier país europeo puedan continuar sus estudios en Reino Unido o viceversa? Con el objetivo de profundizar en esta cuestión, conocemos la visión de otro estudiante Erasmus. En esta ocasión, Alfredo es de Castilla y León y lleva varios meses cursando su carrera de periodismo en la Universidad de Reading, próxima a Londres. Hola, Alfredo. Hola, ¿qué Muy tal? buenas, encantada. ¿Qué tal? Bien, Por muy aquí, bien. por Londres. Sí, dando un paseillo y aprovechando los últimos días de esta experiencia. Bueno, ¿Porque tú estás aquí viviendo en Londres o dónde? no, yo estoy en Reading, es una ciudad pequeña que está como a 45 minutos de aquí. Vine para hacer un Erasmus, estoy estudiando periodismo y era mi último año, así que quería venir a conocer un poco la experiencia y otras culturas también. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Pues la verdad es que muy buena, luego te llevas muchas cosas, has aprendido mucho, conoces otras culturas, otra gente, y ya no es solo lo que aprendes en el plano académico, sino lo que te llevas un poco como persona. O sea que si tuvieras que recomendarlo, 100%. Sí, sí, yo creo que todo el mundo debería atreverse y hacer algo así. Y dentro del ámbito académico, ¿cómo se está viviendo todo el tema del Brexit? Pues la verdad es que en la universidad no se ve tanto como yo me esperaba, pero la verdad es que sí que la gente está dividida y eso se nota también dependiendo de zonas, dependiendo de gente. Sí que hay un poco de división y es un panorama un poco peliagudo. Los jóvenes igual son un poco más proeuropeos y no están tan de acuerdo con el Brexit, pero sí que dicen que dependiendo de cuál sea el grupo de edad de la gente o también de zonas, pues hay gente que sí que lo ve como algo lógico. ¿Y dentro del ámbito académico hay preocupación de que este tipo de becas de intercambio no se puedan continuar? Dentro de los españoles, por supuesto, porque al final es lo que nos interesa a nosotros, pero también dentro de gente de otras culturas o de otros países sí que es cierto que están preocupados, pues, porque al final dentro de que haya un acuerdo o no haya un acuerdo, pues es algo muy importante para nosotros tener la oportunidad de viajar a otros países y claro, de poder vivir la experiencia. Esto aún no se sabe, pero al menos yo la opinión que tengo y lo que he oído en mi ambiente es que ambas partes quieren que
pues se pueda seguir haciendo este programa y aunque no fuese desde el punto de vista de Erasmus, pues se intentaría buscar otra solución. Alfredo, ¿y entonces tú has notado alguna diferencia, más rechazo por no ser de aquí? Yo personalmente en mi ambiente creo que he tenido bastante suerte y la universidad pues tiene gente muy abierta y yo personalmente no lo he notado, pero sí que es verdad que hay gente que me ha contado experiencias que igual no han sido tan buenas. Bueno, Alfredo, ¿y entonces ahora cuál es tu plan? ¿Volverte? Pues ahora son los últimos días que me quedan por aquí, pero la verdad es que me ha gustado mucho el sitio, la gente y tengo muy buenos amigos y me gustaría volver en un futuro. Pero claro, por eso es muy importante saber cómo va a acabar todo esto, para saber en qué condiciones y cómo sería la vuelta. Bueno, y de hecho he quedado ahora mismo con unos amigos míos para ir a tomar unas pintas a un club y me gustaría presentároslos. Venga, pues te acompañamos, vamos. El programa Erasmus nos ha llevado a una toma de conciencia de que el ser humano es capaz de compartir y de transmitir, de aprender y enseñar. El mero hecho de que un estudiante nuestro vaya a aprender una lengua o hacer un trimestre de medicina o de ingeniería o de historia o de lo que fuere en otra universidad, él no solamente va a adquirir unos conocimientos que ha adquirido solamente en el aula y ya ahí termina, sino trae un bagaje. Y a su vez nosotros lo convertimos en el mejor embajador. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? Mira, ¿qué andamos? Bueno, ellos son mis amigos Ali y Saiba y a ellos les conocí en la universidad, en Reading, y ella es Cristina y de hecho ella y yo nos conocimos en Valladolid y ella fue la que me recomendó que viniese de Erasmus porque ella había estado el año pasado también. So you are good friends of Alfredo. Yeah. I suppose you feel sad because he's leaving to Spain. Yeah, honestly, Alfredo's been one of my best friends this year, and I'm hoping he can come back next year. We still don't know what's going to happen with Brexit, and I'm not really sure why Brexit happened. I don't really agree with it. One of the things we could lose is like the exchange of cultures in Britain, things like that. But we'll just see what happens, and hopefully we can see Alfredo again. So do you think that in the end there will be an agreement or conditions are going to be worse because of the hard Brexit? Honestly, we're still not really sure what's going to happen with the agreement. But in terms of like relationship between countries, it's definitely got to the point where it's broken no matter what now. ¿Y tú, Cristina, contigo puedo hablar en español, que eres de Castilla y León? Por supuesto, súper castellana. ¿Le recomendaste a Alfredo que viniera a Reino Unido incluso con el Brexit? Sí, sí, claro. Para mí el Erasmus ha sido una oportunidad muy grande que me ha abierto muchas puertas. Además he aprendido el idioma, he aprendido muchísimas culturas diferentes, he conocido diferentes personas de muchas partes de todo el mundo y bueno, a mí me ha abierto muchísimo la mente también. Y a mí me parece que era una experiencia única que tenía que vivir y además yo sigo aquí. Es verdad que ahora el Brexit está un poco más ajetreado, esto un poco más alborotado, pero es verdad que yo no he sentido que me hayan hecho de menos en ningún sitio y es más, creo que me parece que esta ciudad está hecha para que la gente venga aquí, se mezclen las culturas, podamos aprender de diferentes personas de diferentes partes del mundo y me parece muy importante que no se haga el Brexit. Dices que tú también hiciste un Erasmus aquí, ¿en tu caso de qué? Mi caso fue de formación profesional y creo que fue de los primeros que hubo, del primero, o si no fue el primero, el segundo, de los primeros Erasmus que hubo de formación profesional y vine a hacer cocina y gastronomía. Estuve en un restaurante español que está aquí muy cerquita, que se llama Ibérica. Y bueno, me acogieron súper bien, la gente era también de muchas partes, pero sobre todo españoles, entonces yo me sentía como en casa y la verdad que estuve 3 meses de prácticas y luego me quedé un año trabajando después en la misma empresa. Es como llegar de otro país pero sentirte en casa, ¿sabes? Entonces me gustó mucho, está súper cerca de aquí, si queréis me acabo esto con mis amigos y nos vamos para allá. Pues genial. Pues dame un momento que pido una pinta rápida, nos vamos si queréis. She's going to drink a beer. We can go to Iberica. It's my old job in London. Well, British universities are very concerned about the potential impact of Brexit, both on students and on the research capabilities of British universities.
Everyone who works in higher education understands the benefits of a multicultural classroom, if you like, with students visiting from abroad. So for British students to have reduced chances of studying in European institutions, and for British institutions not to have visiting students from Europe, this is obviously a major concern, and it's something that anyone working in education understands. British universities are also concerned about not having access to European funding competitions. Le puedo asegurar con toda la tranquilidad de que ninguna de las universidades británicas hubiese querido o quiere salirse de la Unión Europea en ese sentido. Porque lógicamente si hay una ruptura clara, el estudiante y el profesorado perderán las posibilidades que han sido hasta ahora casi llegaron a ser naturales. Es natural que talentos nuestros colaboren con talentos británicos y viceversa. British universities are very concerned about the potential impact on research for British institutions if these institutions are left out of European competitions and European collaborations that are, as we all understand, so important to medical breakthroughs, for example, and also international collaborative partnerships in the humanities across the entire spectrum of what the universities do. Europa lo que no quiere es que los hijos, o sea, la nueva generación, no tenga esta gran oportunidad de intercambiar. Y le aseguro que tampoco lo quiere el gobierno británico. Pero ya se han metido en esa vorágine de cambio y creo que no se ha contado con las consecuencias, sobre todo en ese sentido académicas. Esto era algo que se podía haber solucionado a los 3 días del referéndum con un compromiso por ambas partes de decir que hay zonas donde no se va a tocar. Por ejemplo, los derechos de las poblaciones, tanto europea en el Reino Unido como británica en Europa, comprometerse a que no íbamos a jugar con ello como un arma de negociación, y la verdad es que las partes no lo han respetado. Yo he defendido muchísimo, por ejemplo, que independientemente de que se salga con o sin acuerdo, hay que extender el programa Erasmus, que por cierto fue invención de un español, el gran Manuel Marín, a la juventud británica, precisamente porque el futuro de que esas relaciones sean lo más estrechas posibles y una posible vuelta, si efectivamente se sale del Reino Unido, una posible vuelta a la Unión Europea, pasa por la juventud, o sea que jamás podríamos emplear mejor ese dinero que en conseguir que los jóvenes británicos sigan viniendo a estudiar al resto de Europa. Hasta 2020 las becas para los alumnos y profesores están garantizadas, es lo que nos preocupaba. Y a partir de ahí, ciertamente, no creo que una Europa tome una decisión poco acertada en decir cortamos, no vamos a cortar. Ciertamente buscaremos el modo, la manera para seguir colaborando. Haya acuerdo o no, las universidades tienen también su manera de ver la realidad. Buscaremos los mecanismos para que nuestros alumnos se enriquezcan de esos métodos, de esos planes de estudios, de esa lengua, y lo mismo que los británicos aprovechen y aprendan de nuestros métodos y de nuestros planes de estudio. Apostar por mantener programas como las becas Erasmus son objetivos de primer orden, porque permiten apostar por un futuro que nos mantenga próximos al Reino Unido y a Europa. Parece difícil imaginar que no sea así. Ya hemos visto en este programa los lazos culturales y académicos tan fuertes que se han forjado a lo largo de los siglos. La Universidad de Salamanca ha sido y es una de las grandes portadoras del saber, más allá de las fronteras de nuestra tierra, y también hogar para muchos británicos que se formaron en ella. El conocimiento es un ente que atrapa a las mentes más inquietas, pero sin duda la cultura del día a día, la que se aprende en la calle, disfrutando de la buena gastronomía o de la historia y el patrimonio del que podemos sacar pecho, tiene mucho que ver en lo que se refiere a recibir visitantes. Muchos de ellos se quedan. Nombres tan ilustres como el de Michael Portillo, expolítico británico, tiene sus raíces en Ávila. Hijo de Luis Gabriel Portillo, nacido en Madrigal de las Altas Torres, comparte con su padre una estrecha relación con la Universidad de Salamanca. Pero hay otros nombres. John Major, ex primer ministro británico,
lleva muchos años veraneando en Candeleda. Llegó allí no por casualidad. El que fuera su ministro de Asuntos Europeos y Latinoamérica, Lord Tristan Garel Jones, le invitó en 1989 a la finca que él y su esposa tienen en este municipio abulense y desde entonces ha repetido la visita en sucesivos veranos. Pero también él, Garel Jones, no solo es asiduo a pasar largas temporadas en esta casa, sino que además es un férreo defensor de nuestras costumbres, gastronómicas y también culturales. En un programa de esta casa le habló a nuestra compañera Blanca Fraile, por ejemplo, de su pasión por la fiesta taurina, que ha defendido públicamente en numerosas ocasiones. Yo soy muy aficionado a los toros, por ejemplo, y en mi país no solamente se respeta a los animales, que también aquí se les respeta, pero se les da una categoría casi como si fueran seres humanos, ¿no? Y en cambio aquí el mero hecho de existir la fiesta nacional pone todo en un contexto y además te hace pensar un poco en la muerte, que es lo que nos espera a todos. Todo lo que es malo en mi país es bueno aquí y viceversa. Así que si puedes vivir con un pie en Inglaterra y un pie en España, eso ya es el paraíso. Cuando hablamos de la Unión Europea es fácil que a continuación salga a relucir ese término que parece ir y de hecho va de su mano. Pero, ¿qué es exactamente el mercado único? El mercado único es que a Europa, a la Unión Europea, hay que considerarla como un solo país, y en el cual todos hay libertad de circulación de personas, libertad de circulación de todo tipo de bienes, y eso realmente no tiene ningún arancel, ningún coste, ninguna regulación de ningún tipo. Cuando se crea la Unión Europea lo que se trata de generar es un espacio común de convivencia, ¿no? Entonces, en ese espacio común se van introduciendo determinadas libertades de circulación de personas, de circulación de mercancías, con el fin de crear ese espacio que dentro no ponga barreras, pero que a los de fuera, se establezcan unas condiciones tanto de entrada de personas o de mercancías. Entonces, cuando hablamos de lo que es el mercado único, es que todas las mercancías dentro de este mercado se puedan mover como un mercado único, con libertad, circular sin aranceles, sin tasas, entre los países miembros. Sin embargo, lógicamente, los países miembros también tienen que marcar unas pautas para que aquellos países con los que negocian que estén fuera de este mercado único, obviamente actúen con homogeneidad respecto a ellos. La Unión Aduanera lo que te dice es que hay un mercado común, o una unidad comercial, mejor dicho, para no citar la misma palabra, una unidad comercial entre los países de la Unión Europea, tienen un arancel también común exterior, pero no tienen movimiento de otros factores como pueden ser personas y de trabajadores y capitales, ¿no? Europa no puede permitir tener una unión aduanera con el Reino Unido, pero no una unión de trabajadores. O sea, yo aporto, pero tú no aportas nada, ¿no? Ese era el objetivo del Reino Unido. O sea, yo te doy cobertura en el ámbito internacional con 60 acuerdos firmados en la Organización Mundial de Comercio que te dan amparo en tus relaciones con terceros países, con Estados Unidos, con China, con la India, con cualquier país fuerte del mundo, ¿no? Y tú no aportas nada, porque mis trabajadores, el resto de los europeos no pueden trabajar en el Reino Unido o no tienen las mismas condiciones que tienen los del Reino Unido. Entonces, esto no lo puede aceptar la Unión Europea y es lo que ha pasado. Si usted quiere salir de la Unión Europea, tendrá las condiciones que Canadá, que son acuerdos ad hoc, acuerdo producto por producto. Esto nos lleva a formular otra pregunta, y es la de qué consecuencias pueden derivarse de esta salida del Reino Unido del mercado único. En definitiva, de esa unidad comercial que nos permite trasladar mercancías, bienes y servicios sin controles arancelarios de ningún tipo, pero que también supone una unidad social que nos garantiza a los ciudadanos movernos libremente por todo el territorio comunitario. Pueden variar mucho estas consecuencias dependiendo de si finalmente hay una salida con acuerdo o si se lleva a cabo la ruptura a las bravas, tal y como parece no descartar el actual primer ministro británico Boris Johnson. El Reino Unido, si se marcha de esta Unión Europea y de este mercado único, pasaría a ser un tercer país y, lógicamente, tendría que negociar sus condiciones en las cuales
quedaría con respecto a esos países de la Unión Europea que tienen una unión aduanera. Y evidentemente podríamos encontrarnos dos situaciones. Una de ellas es si el Brexit se produjera de una manera suave, es decir, ordenado, que es lo que todos queremos y desde las cámaras hemos solicitado siempre, y entonces, bueno, pues ahí lógicamente no se vería tanto ni se notaría tanto esa separación respecto a la libre circulación de mercancías y bienes, porque en definitiva seguiría teniendo una serie de acuerdos o vinculaciones comerciales con la Unión Europea. Para Castilla y León una salida ordenada, una salida pactada es muy importante, igual que creo que para el resto de España y el resto de la Unión Europea. Yo creo que es importante porque esa salida pactada hace que nuestras exportaciones sigan creciendo. También importamos bienes que son interesantes para la producción en Castilla y León, son proveedores importantes, entonces esto es importante que haya una política de consenso. Si el Brexit, por otro lado, fuese un Brexit duro, nos podríamos encontrar con unas políticas arancelarias diferentes y actuaría en todo caso como un tercer Estado, con el cual en su momento pues, habrá que establecer acuerdos de colaboración, etcétera, que eso ya veríamos a un futuro a ver qué pasa. Son mercados muy reglamentados y que claramente ahora pasaríamos a tener dos reglamentaciones distintas, ¿no? Hay, por ejemplo, todo el sector automovilístico, donde también hay oportunidades que ahora comentaremos, pero que hay una parte negativa, porque esa cadena del sector automovilístico está muy integrada, o sea que no es que solamente se produzcan los coches en un sitio y se venden en otro, sino que nosotros producimos los motores y allí ponen los accesorios y nosotros ponemos los componentes y empiezas a cruzar el producto, ¿no? Pues claramente cuando hay cortes en esa frontera, pues es mucho más difícil hacer ese producto integrado, o sea que yo sí que creo que lo vamos a notar en casi todos los niveles. A quien más va a afectar es al Reino Unido, porque tiene que renegociar, ya lo he dicho antes, 60 acuerdos comerciales, entonces su comercio frente a terceros países va a ser un caos. Bueno, y va a ser un caos porque el 47% de las exportaciones del Reino Unido son a la Unión Europea y solo el 15%, que es su segundo mercado, es a Estados Unidos. Entonces es malo para todos, todo indica que hay que buscar un consenso y que hay que buscar una salida con acuerdo, pero evidentemente es peor para ellos. Lo más adecuado es llegar a un acuerdo, tanto para ellos como para nosotros, pero desde luego ahí hay una serie de partidos eurófobos y una serie de miembros del Partido Conservador que son también eurófobos que quieren romper automáticamente con Europa. En definitiva, el futuro de las relaciones comerciales de nuestra comunidad con Reino Unido van a depender del rumbo que el país anglosajón inicie en los próximos meses, porque ese rumbo definirá si se puede seguir exportando e importando con las mismas facilidades y garantías o no. La gran decisión es, ¿siguen cercanos a la Unión Europea o pasan a estar más cercanos a Estados Unidos? Esa es la única decisión, el resto de cómo negocias el acuerdo, la verdad es que tiene poca importancia, ¿no? Y en ese movimiento, pues si acaban decidiendo seguir mucho más de cerca la economía estadounidense y cambiar estándares y cambiar toda la reglamentación, pues va a ser mucho más difícil para empresarios como los de Castilla y León, ¿no? El tener ese nivel de inversión y de negocios que tenemos con el Reino Unido. Las empresas en esto siempre son como el agua cuando se dan contra una roca, ¿no? Lo que hacen es bordearla y buscar soluciones, y en ese sentido pues efectivamente lo que harán será buscar nuevos mercados de destino donde llevar sus productos, y desde luego que Castilla y León tiene potencial para encontrar nuevos mercados. O sea, las empresas de Castilla y León están buscando otros proveedores ante el posible incremento de los precios por la imposición de aranceles, pero estamos viendo que las exportaciones están aumentando y estamos viendo que son más las empresas que exportan que las que exportaban en el 2016 y en el 2017. Y como de todo en la vida, hay que intentar sacar la parte positiva. En mitad de esta vorágine a la que parece que nos conduce un Brexit del que todavía no se conocen las características definitivas, ¿puede Castilla y León obtener oportunidades interesantes? Sí, una de las oportunidades dentro de la situación compleja que tiene el Brexit, pues una de las oportunidades que se nos ofrece es la posibilidad de captar inversión de Reino Unido y especialmente de empresas que en estos momentos
tengan sobre todo sus negocios implantados en la Unión Europea y teman que esos aranceles que se generen les puedan producir menor competitividad. La CITES está hablando que puede perder pues 10.000 empleos. Se está hablando de perder 2.000 consultores y ya es una realidad que está perdiendo 1,8 billones de activos, ¿no? Sería importante que alguna de las inversiones que salgan del Reino Unido se focalicen en Castilla y León, pero bueno, también hay que ser realistas. El sector más tocado es el sector financiero y el sector financiero se va a las grandes capitales. La Comunidad de Castilla y León pues no tiene músculo de empresas de servicios financieros casi, y claramente pues no se ha movido nada en intentar obtenerlos. A mí me parece que bueno, pues las oportunidades, si salen, saldrán por parte de las empresas. ¿Y qué pasa con los europeos que se encuentran viviendo o incluso trabajando en el Reino Unido? Y del mismo modo con los británicos que están en la actualidad en algún país de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea de cómo nos afecta, en este caso, a nuestro país. Según datos recogidos a 1 de enero de 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hay más de 139.000 españoles viviendo en Reino Unido, aunque según fuentes oficiales de los consulados españoles, esta cifra podría llegar incluso a duplicarse si se tuvieran en cuenta aquellos españoles no registrados. Por su parte, en lo que concierne a nuestra comunidad, teniendo en cuenta esa misma fecha de 1 de enero de 2019, podríamos decir que en la actualidad hay más de 6.000 castellanos y leoneses viviendo en Reino Unido. Pero además podemos dar otra cifra más. Según datos de afiliados recogidos en marzo de este año 2019 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podemos señalar que en la actualidad hay más de 67.000 británicos trabajando en nuestro país y cerca de unos 500 lo hacen en nuestra comunidad, en Castilla y León. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos españoles o de la Unión Europea que están en el Reino Unido? ¿Van a pasar a ser ciudadanos de segunda? Claro, ahora para ir, si salen, para ir al Reino Unido necesitaremos un visado cada 3 meses, ¿no? Y para entrar ellos aquí también, ¿no? También nos encontramos con el derecho de residencia permanente de más de 5 años, tengamos actividad o no tengamos actividad, pues se puede trastocar. Veremos qué pasa con todos esos derechos. El derecho a la prestación sanitaria que tienen los británicos, por ejemplo, en España, que es muy buena, el derecho a la prestación social, el derecho a cobrar la pensión, y voy a poner el ejemplo de España dentro de la Unión Europea, el derecho a cobrar la pensión los británicos en España y el desempleo, acumulando los periodos de cotización y los periodos de desempleo que tienen en el Reino Unido, todo eso desaparece. Entonces, claro, hay una desprotección fuerte a los ciudadanos británicos y a los ciudadanos españoles o de la Unión Europea dentro del mundo, dentro del mercado laboral británico. Porque pueden pasar a ser trabajadores de segunda, no con las mismas condiciones que los británicos. Y vamos, yo lo que estoy convencido es que lo que sí que habrá es una reducción de los salarios, porque evidentemente si se les ve como trabajadores de segunda, los salarios van a disminuir. Yo sí que creo que va a haber inevitablemente diferencias entre aquellos trabajadores que llevan ya muchos años en el Reino Unido, donde es mucho más fácil reconocer unos derechos paritarios, ¿no? Y al revés, los que llevan aquí mucho tiempo, los británicos que llevan mucho tiempo en España, y todos los demás que vayan en el futuro. Nos lo han dicho los políticos británicos, incluso aquellos que parecían más moderados, como la ex primera ministra Theresa May, pues ya dijo que es que los europeos estaban ahí saltándose la cola y que no nos íbamos a saltar más la cola, ¿no? O sea que yo creo que la intención política del Reino Unido está muy clara, ¿no? de que haya una bajada de derechos de los europeos y que se ponga a la par con aquellos de otros países que no son europeos. Todo lo que se refiere a la libertad de circulación de personas, de trabajo, etcétera, que existe dentro de la Unión Europea y que nos ofrece esas ventajas, dejarían de estar en el Reino Unido y por lo tanto pues ahí volveríamos a ver lo mismo que nos pasaba con lo que son las mercancías o los productos que llevamos al Reino Unido, pues nos pasaría con personas, trabajadores, porque habría que ver qué nuevas condiciones o qué nuevas reglas de juego nos encontraríamos. Tanto los trabajadores como las personas que en un momento determinado pasan temporadas en uno u otro país, fundamentalmente los británicos, que hay muchos británicos que aquí en la Costa del Sol o en Mallorca o en Levante tienen casas y viven el resto del año, esa gente se vería muy perjudicada
porque no se podrían atender de una manera en la medicina, no tendrían un estatus no de ciudadano europeo, sino de un ciudadano de tercer país en el cual tendrían que tener un permiso de residencia. Lo mismo en ese aspecto nos pasaría a los miembros de la Unión Europea, a las personas que vivimos en la Unión Europea, que para trabajar en el Reino Unido habría que tener un permiso de trabajo especial, como personas que vienen de otros países, de terceros países, a España o vienen a la Unión Europea, que tienen que tener un permiso especial de trabajo y que al final en el Reino Unido pues, podrían ir de turistas, pero no podrían estar trabajando, salvo los que tengan ya consolidado su empleo, que en ese sentido los que tengan consolidado su empleo parece que el Reino Unido ha dicho que lo iba a respetar. Para conocer sobre el terreno cómo están viviendo esta situación los europeos que están trabajando en el Reino Unido, nos acercamos hasta el corazón del sector financiero en Londres. La City está sintiendo ya los efectos de este cada vez más previsible divorcio. Allí nos encontramos con un joven castellano y leonés inmerso en el apasionante mundo de la banca internacional. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en plena City, aquí es donde Sí, tú trabajas, sí. ¿no? Aquí estoy yo, sí. ¿En qué trabajas? Cuéntanos. Yo trabajo en un banco y asesoramos entidades públicas sobre cómo emitir deuda, a qué tipos, a qué madurez. O sea, en el sector financiero, Sector ¿no? financiero, sí. ¿Viniste hace ya 3 años? Hace 3 años a estudiar y hace 1 año empecé a trabajar en Londres. ¿Y por qué decidiste venir a Londres? Bueno, porque era una muy buena oportunidad y al final es el centro financiero del mundo y pues al final quieres estar aquí si quieres trabajar en finanzas. Supongo que esta oportunidad te habrá dado muchísimas garantías, ¿no? Bueno, es una buena experiencia, nunca se sabe, pero sí, para empezar el primer trabajo la verdad es que ha sido una gran oportunidad y lo he aprovechado. Llegas hace 3 años en pleno Brexit. ¿Y cómo has vivido todos estos años? Sí, justo, en junio fue el referéndum y en septiembre yo llegué a estudiar, así que sí, justo después. Bueno, la verdad es que nunca se sabía, al principio se tomaba un poco menos en serio y ahora parece que es un poco más serio, pero bueno, al final un tiempo muy convulso, muy difícil para todo el mundo y bueno. ¿Y cómo es el ambiente también en la City? ¿Te has encontrado con alguna situación incómoda, motivada por el Brexit? Bueno, la verdad es que aquí no. Sí que cuando estaba estudiando en Inglaterra sí que hubo alguna situación un poco más racista, si quieres llamarlo así, pero aquí en la City al final es una ciudad muy internacional y hay gente de todas partes del mundo y pues no me he encontrado en ninguna situación así. ¿Cuáles son tus planes? ¿De momento quedarte? ¿Piensas en marcharte a España? ¿Te va a condicionar un poco la situación del Brexit? A mí me gustaría quedarme aquí, sí que quiero quedarme unos cuantos años. Siempre he tenido claro que en el futuro pues me gustaría volver a España, pero bueno, ahora pues puede ser que por el Brexit cambien la situación, ya veremos, no lo sé. Supongo que también me lo preguntas por la situación del sector financiero y sí que es verdad que yo conozco situaciones de empresas, de fondos de inversión, de bancos que se están yendo a Europa. Y al final es una pena pues porque Londres es el centro financiero del mundo y es una pena que empresas de este tipo pues se tengan que ir por esta situación. ¿Qué opinas tú de esta situación, del Brexit? ¿Ha afectado mucho, va a afectar mucho a la calidad de vida de la gente? Sí, bueno, creo que en general me da muchísima pena. Al final Londres, lo más bonito de Londres para mí es lo internacional que es. Al final estás en el metro, oyes 20 idiomas al día, trabajas con gente de todas las nacionalidades y pues es una pena que esto tenga que acabar por una decisión que, bueno, ya veremos si es correcta o no. En este empeño por conocer cómo nos puede afectar el Brexit a Castilla y León, nos hemos dado cuenta de lo conectados que estamos con el mundo. La globalización hace que todo tenga una cierta repercusión, y esto también tiene su parte positiva, porque el estar cerca unos de otros nos permite aprender de los logros que esos unos y otros hayan podido conseguir, sobre todo cuando este logro se refiere a algo que tanto nos preocupa a Castilla y León. La despoblación es el gran problema al que se enfrenta nuestra tierra. ¿Podemos hacer algo al respecto? Puede que incluso en esto, Reino Unido y Castilla y León tengan mucho más en común de lo que creemos. La población a nivel mundial se está moviendo hacia las grandes ciudades. Pero a mí me parece que en Castilla y León es una excusa que no se corresponde con la realidad. Desde Valladolid uno tarda 1 hora, desde Medina del Campo, que está aquí al lado de donde vivo yo, 50 minutos en ir a Madrid.
Yo tardo desde donde estoy en Londres hasta mi trabajo 45 minutos todos los días. O sea que pensar que esto nos está ocurriendo en Castilla y León porque es que estamos muy lejos de las grandes ciudades y no podemos gestionarlo, realmente no es verdad. Escocia tiene una zona que son las Highlands, en Island, que es una zona escasamente poblada y que en su día, en su momento, ya hace 50 años o más de 50 años, tomaron nota de lo que estaba pasando, se estaba perdiendo muchísima población y empezaron a trabajar de una manera pues, quizá muy novedosa para tratar de paliar ese gran problema que era la despoblación. En primer lugar, algo que es fundamental y que creo que hicieron muy bien, aparte del sentimiento de pertenencia, es cambiar el sistema educativo. Una educación desde la base de los niños, en los cuales había un tema fundamental que era, aparte del de pertenencia, era el del emprendimiento. El del emprendimiento era un tema fundamental para poderse quedar a trabajar ahí, porque hay muchos recursos que los puedes explotar perfectamente. En el momento que nos pongamos todos, tanto los que nos dedicamos al sector privado como la clase política, en cómo vamos a seguir creciendo, yo creo que aquí hay una población estupenda, con una formación fantástica, una educación que vamos, es que salen por todos los países y compiten, que siguen exportando a pesar de todo, con todo el sistema en contra, pues lo único que hay que hacer es dejarles un poco más libres, ¿no? y que cuando la clase política se dedica a hacer algo, sea para apoyar a toda esa gente. Tener sobre todo una legislación, que eso es fundamental, muy diferente a la que hay en las ciudades, a la que tiene que haber en el medio rural. En un pueblo, una pequeña aldea de las Highlands, puedes tener dentro de un mismo espacio 2, 3 negocios o 4, solo con tener no una cortinilla, pero vamos, prácticamente una pared. Aquí hay que cumplir una serie de requisitos que son increíbles.